días. Bienvenidos, bienvenidas a Colombia, a Cartagena de Indias y a este centro de formación de la cooperación española que hoy tiene la enorme satisfacción de recibirles a todos ustedes para hacer una reflexión conjunta en torno a un tema como es el de desinformación, fake news en redes sociales y elecciones en América Latina. Quiero darles la bienvenida a todos los que vienen de fuera. Quiero darle la bienvenida al director de la Agencia Española de Cooperación, Antón Leis, que está con nosotros desde Bruselas, pero quiero dar también la bienvenida a los que vienen de dentro de Colombia, en especial al senador Humberto de la Calle, que nos honra con su presencia. Bienvenido. En un tema que es un desafío global, del cual América Latina no escapa. Para abordar este desafío global, pues nos hemos juntado el día de hoy políticos, senadores, miembros de tribunales electorales, académicos, investigadores, periodistas y funcionarios, todos ellos con la intención de aportar desde su conocimiento, desde su experiencia, desde su trayectoria, soluciones. Este seminario va a estar mucho más centrado en la búsqueda de soluciones que en la realización de un nuevo diagnóstico de un tema que está ya enormemente diagnosticado. Para ello, la Agencia Española de Cooperación pues, se ha dotado de un aliado imprescindible, de un socio imprescindible, como es IDEA Internacional. Doy la bienvenida también a Daniel Zobato, viejo y querido amigo y compañero de mil batallas, a quien me alegra muchísimo tenerle hoy aquí en casa. Le doy la palabra al director de la agencia. Adelante, Antón, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a nuestro querido centro de formación de Cartagena de Indias, que siempre bromeamos que es un entorno inigualable, pero además de ser un entorno inigualable, probablemente en el mundo no creo que haya otra agencia de cooperación que tenga un espacio como ese tan maravilloso que nosotros tenemos gracias a nuestra alianza con Colombia y con la ciudad de Cartagena histórica. Es un centro de pensamiento clave y de difusión y generación de conocimiento en muchos ámbitos, pero en uno muy importante para nosotros y cada vez más importante, que es el de la democracia. Y para eso les hemos convocado a todos ustedes hoy y les mando un saludo muy especial a todos ellos, a nuestros amigos colombianos, por supuesto, al senador de la Calle y al resto de participantes, porque a mí me hubiera encantado estar hoy con ustedes, pero, en fin, estamos en proceso de cambio, digamos, cambio dentro de la continuidad, dentro de un gobierno en España, y hoy estoy en Bruselas. Me hubiera gustado estar en el calor tropical de Cartagena más que en este frío de una Bruselas nevada. Un agradecimiento muy especial tanto a Daniel Zobato como a Kevin Casas, nuestros amigos de IDEA, con quienes hemos ideado, valga la redundancia, este ejercicio dentro de un contexto de un programa más amplio que lanza nuestro ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, un ejercicio no solo de nuestra cooperación, de la cooperación española, sino de nuestra política exterior en su conjunto, de reflexión alrededor de la democracia. Y yo es que creo, francamente, acabo de volver de la COP28, estamos muy preocupados por las situaciones climáticas, saben ustedes que somos también una agencia humanitaria, y nos preocupan pues todas esas crisis humanitarias de Gaza, al Sahel, a Haití, a los movimientos migratorios a partir de Venezuela, los distintos movimientos migratorios, los movimientos de movilidad humana en América Latina. Pero creo que todas estas crisis tienen un punto de confluencia y un riesgo muy grande o un peligro muy grande, que es el estrés o la situación, digamos, de tensión que están generando sobre nuestros sistemas democráticos. La cooperación española lleva 40 años, más probablemente, pero vamos, 40 años como cooperación con ese nombre de trabajo en América Latina. Hemos tenido momentos históricos en donde hemos trabajado con nuestros amigos y hermanos latinoamericanos y caribeños sobre democracia, sobre procesos de transición democrática. Ahora nos encontramos en un momento distinto y yo creo que es de amenaza, de cuestionamiento de la democracia en todo el mundo, en España, en Europa, aquí donde nos encontramos, en Bruselas, en América Latina en su conjunto. Y la reflexión que queremos hacer con aquella región con la que nos sentimos pues, más próximos es intercambiar experiencias, buenas prácticas,
y ante estos desafíos poner en común, como decía Miguel ahora, soluciones sobre todo, o respuestas, no sé si soluciones porque quizás eso sea demasiado ambicioso, ¿no? Pero tratar de buscar desde la cooperación y desde la articulación de los distintos actores, y mencionaba Miguel pues digamos, a personalidades del ámbito político, del ámbito institucional, de los tribunales de justicia. Yo creo que es muy importante también la sociedad civil, porque esta cuestión de la desinformación es algo para lo que los estados probablemente no estábamos preparados y vamos a necesitar la complicidad de la sociedad civil. Para hacer frente a este deterioro de la democracia, yo creo que ustedes lo saben, en fin, conocen los datos del Eurobarómetro, de los latinobarómetros, también los del Eurobarómetro aquí en Europa. Cada vez más personas muestran una preocupante, sobre todo, indiferencia, en algunos casos cuestionamiento, pero en muchos casos indiferencia con la democracia. Y sobre todo esa percepción, que yo creo que es lo que nos da lugar a este programa, de que la democracia no le está funcionando a la gente. Que la democracia no resuelve los problemas de personas, de las personas corrientes, ¿no? Y ante eso, pues hemos iniciado una serie de discusiones, hemos lanzado un nuevo programa Democracia a través de una serie de diagnósticos, algunos se celebró en el centro de Cartagena de Indias, lo hemos hecho en todos nuestros centros de formación, un nuevo programa de la cooperación española sobre democracia que se está reinventando continuamente. Y de hecho, este seminario forma parte un poco de ese proceso. Además de 3 encuentros que hicimos con actores políticos, con actores económicos, y es que queremos hablar también del contenido material de la democracia, y con actores internacionales, donde participé, y think tanks, en fin, de la región e internacionales, para crear este nuevo programa que ya les anticipo tiene 3 pilares, ¿no? Tiene un primer pilar de diálogos, diálogos como este en el que estamos aquí, el que están ustedes teniendo en Cartagena, y que busca establecer conversaciones alrededor de la salud de la democracia y de distintas prioridades. Y nos parecía muy importante tener una discusión sobre la cuestión de la desinformación y todo lo que tiene que ver con la democracia en el ámbito digital. La democracia se inventó en la Grecia antigua como un fenómeno analógico, hoy tiene que ser también, tiene que tener una traslación en el ámbito digital. Hablamos de los derechos humanos, los derechos en el ámbito digital, los estándares éticos de la inteligencia artificial, pero también del uso, digamos, de las tecnologías en muchos casos para pervertir y para atacar y para minar y laminar los sistemas democráticos. Y por eso esta cuestión de la desinformación nos parecía tan importante. En estos diálogos queremos, como les decía, también hablar de economía, digamos, del contenido, de conectar las instituciones democráticas con los resultados materiales de los procesos democráticos, ¿no? Y por eso estamos hablando de fiscalidad justa, progresiva, una fiscalidad pues, que alimente pactos sociales incluyentes, ¿no? Que cada sociedad en América Latina y Caribe decida qué quiere hacer como sociedad, qué tiene que hacer su Estado y cómo se reparten esas cargas, ¿no? Y también el diálogo social, muy importante, entre empresarios y trabajadores, ¿no? En segundo lugar, tenemos un pilar, les hablaba del pilar de diálogos, el pilar de actores. Queremos trabajar con actores. Por supuesto, llevamos muchos años trabajando a través del programa Interconecta. Veo que también hay personas, representantes del ámbito judicial, etcétera. España tiene una trayectoria de cooperación en estos ámbitos muy, muy amplia, con tribunales de justicia, con defensorías del pueblo, con órganos legislativos, etcétera, muy importante y, por supuesto, y este programa de democracia seguirá contribuyendo porque las instituciones democráticas formales son fundamentales. Pero también, y a eso me refería antes, tenemos que trabajar de nuevas maneras y yo creo que el ámbito de la desinformación es muy interesante en este sentido. Eh, Ante amenazas a la democracia que son nuevas y que muchas veces vienen del ámbito digital y que muchas veces pueden plantear tensiones desde el punto de vista de la colisión con la libertad de expresión, como el ámbito de la desinformación, ¿no? Lo que en inglés sea disinformation, pero también misinformation, ¿no? Un poco todo, ¿no? La difusión de noticias falsas y la difusión, digamos, las campañas, digamos, contra la democracia, ¿no? Para vulnerar, por ejemplo, la integridad de los procesos electorales, pues necesitamos también trabajar con sociedad civil, ¿no? Y de hecho nuestras oficinas de cooperación están identificando ya proyectos con entidades de sociedad civil, pues que trabajan, por ejemplo, en temas de transparencia, con legisladores, en temas de identificación de lo que en España llamamos bulos, que en cada país iberoamericano pues tiene su propio nombre, ¿no? Pero estas mentiras, estas fake news que se difunden en las redes, y por eso es tan importante tejer estas alianzas con estos actores. Y en tercer lugar también el ámbito de derechos, y es que estamos lanzando un programa de defensores de derechos humanos muy centrado
pues eso, defensores en muchos casos del territorio, en muchos casos defensores de los derechos humanos y periodistas, que el tener medios de prensa pues libres, que operen, digamos, es fundamental para la salud de un sistema democrático. Y este programa, pues estamos a punto de lanzarlo formalmente, ya están todos los preparativos hechos y también quería compartirlo con ustedes. En fin, poco que añadir, este es el marco del programa. Hay un riesgo muy grande que por parte de, yo les confieso, y además yo en aquel momento vivía en la región del mundo árabe, el papel tan importante que tuvieron, yo diría, democratizador, ¿no? Que tuvieron las redes sociales y el mundo digital en aquella primavera árabe del año 2011 y toda la gran esperanza pues, que muchos observadores tenían en el papel de estas tecnologías para fomentar pues, la rendición de cuenta por parte de los poderes públicos, pues la difusión de, ¿no? de, digamos, un aspecto, vamos a decir así, positivo para traer democracia y rendición de cuentas por parte de los poderes públicos. Lamentablemente, la evolución desde entonces hasta ahora nos ha dejado grandes elementos para la preocupación, ¿no? Un aumento de la polarización política, en los discursos que muchas veces operan como cámaras de resonancia, ¿no? Donde únicamente por el propio funcionamiento de los algoritmos, ¿no? de estas redes sociales solo nos relacionamos con gente que piensa como nosotros. La deliberación se convierte, por lo tanto, cada vez en algo más difícil. La difusión de noticias falsas, en algunos casos que han llevado a la autorregulación por parte de las plataformas digitales, la difusión de contenidos de odio, incluso la retransmisión en directo, y ustedes lo conocen bien, el atentado terrorista de Christchurch que tuvo lugar en Nueva Zelanda hace unos años, que fue difundido en directo por redes sociales por el propio terrorista, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a una reflexión desde la cooperación, es decir, ¿qué podemos hacer? ¿Qué están haciendo nuestros socios? Hay, creo que, numerosas, muy buenas, y en el dossier que tienen ustedes para este encuentro se hablan de buenas prácticas, de países que han tomado iniciativas, o mediante mecanismos gubernamentales, también en alianza con la sociedad civil, para tratar de identificar estos desafíos y mantener, digamos, hacerles frente, probablemente con armas que no son las de los estados democráticos del siglo XX, sino pues las del siglo XXI y que pasan por la colaboración entre distintos actores. El desarrollo de la inteligencia artificial, que es desde luego, claro, uno de los grandes potenciales, ¿no? que tenemos por delante para el crecimiento, para el bienestar social, y desde la cooperación española estamos haciendo un esfuerzo. Hace pocos días acogíamos en el propio centro de Cartagena un encuentro sobre digitalización en el ámbito de la Unión Europea, en la Alianza Digital Unión Europea-América Latina. Hay una promesa muy grande de la inteligencia artificial, pero grandes desafíos, yo creo, desde el punto de vista de los valores humanos y también de la democracia, ¿no? Y yo creo que van a ustedes a centrarse mucho en los procesos electorales. Es verdad que las democracias son y deben ser, y esa es desde luego nuestra visión, más que una cita cada 4 años que la ciudadanía tiene con sus representantes, tiene que ser un ejercicio vivo a lo largo, ¿no? de todos estos ciclos electorales. Pero es verdad que los momentos electorales son momentos particularmente sensibles. En fin, no quiero tampoco referirme a casos de países concretos, pero son momentos realmente sensibles donde pues, los distintos pilares del sistema democrático pues, pasan por un test de estrés importante y donde la desinformación y el papel de las redes puede ser claramente nocivo. Así que en el espíritu en el que desde la cooperación española afrontamos lo que son los desafíos del desarrollo sostenible, que es el de la alianza, el de la escucha y el del compartir soluciones comunes ante desafíos compartidos, como este de la salud de nuestros sistemas democráticos, que tiene España y que tiene desde luego nuestros países de América Latina, todos ellos con independencia de sus propias circunstancias. Y desde luego hay muy diversas circunstancias en todos nuestros países, pero desde luego un desafío y un reto común, que es mantener la salud de nuestros sistemas democráticos, innovando, generando contratos sociales donde la gente se sienta partícipe y donde sienta que los sistemas democráticos están funcionándoles. Y para eso el desafío de la desinformación es muy importante. Así que yo les pediría dos cosas. Primero, que sean ustedes lo más proactivos posible, que no tengan, que hablen con la mayor libertad posible. No, nadie va a poner en su boca lo que ustedes digan en Cartagena. Lo que ocurre en Cartagena se queda en Cartagena, pero sí que queremos que de ahí salgan ideas concretas para la acción, las que ustedes también puedan llevarse en sus propias capacidades,
pero sobre todo las recomendaciones, las ideas que ustedes nos pueden trasladar a IDEA y a nosotros, a la cooperación española de la ECID, que podamos implementar a través de nuestros proyectos de cooperación. Nosotros queremos ayudar a las democracias latinoamericanas a fortalecerse. Y lo que esperamos es que ustedes nos den algunas pistas, algunas ideas de los tipos de proyectos, programas, cosas que podríamos hacer desde nuestra cooperación para conseguir este objetivo. Así que, de nuevo, muchas gracias. Un saludo muy cordial a todos los compañeros del centro, a los colegas de IDEA y unas disculpas muy grandes de no poder estar con ustedes hoy, pero el deseo de que tengan unas jornadas muy fructíferas. Muchas gracias. Muchas gracias, director, por tus palabras. Echaremos de menos tu participación y tus reflexiones a lo largo de estos 2 días. Sin embargo, quiero aprovechar parte de tu intervención para una cuña publicitaria, porque efectivamente los temas digitales cada vez están tomando más peso en la agenda de los centros de formación. A mí siempre me gusta mucho hablar del contraste entre un edificio del siglo XVII, XVIII y ese peso cada vez más grande de la digitalización en nuestra agenda. La semana pasada tuvimos aquí a más de 200 personas de la Unión Europea, del Caribe y de América Latina discutiendo a nivel político sobre cómo aprovechar las ventajas de la digitalización y cómo prevenir todos los desafíos que contiene. Hace 3 semanas estuvimos aquí hablando sobre ciberseguridad. Hoy vamos a hablar, hoy y mañana, sobre democracia y sobre ciberacoso o violencia de género en redes sociales. En el propio material que les hemos distribuido el día de hoy van a encontrar en la agenda un código QR que van a poder ustedes escanear para poder tenerlo todo en sus teléfonos. Le voy a dar la palabra a Daniel Zobato. Bienvenido nuevamente, Daniel. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Muy buenos días a todas y todos. Estimado Antón Leis, director de la Agencia Española de Cooperación Internacional. Estimada María Paz Martínez, jefa de la Unidad de Apoyo de la ECID. Estimado doctor Kevin Casas Zamoras, secretario general de IDEA Internacional. Estimado y muy querido amigo Miguel González, nuestro anfitrión, director del Centro de Formación de la ECID en Cartagena. Un verdadero placer reencontrarte después de muchos años. Distinguido y querido amigo senador Humberto de la Calle, queridas amigas y amigos. Con profundo agradecimiento inicio mis palabras dirigidas a nuestros anfitriones, la Agencia Española de Cooperación Internacional. Vuestra colaboración a lo largo de casi 3 décadas ha sido un pilar fundamental para el trabajo de IDEA Internacional, tanto a nivel global y especialmente en América Latina. Es un honor estar en vuestro prestigioso y estupendo centro de formación y regresar una vez más a Cartagena, cuya hermosa ciudad amurallada, de fina arquitectura virreinal, declarada Patrimonio de la Humanidad en 1984, siempre que la visitamos nos recibe con su carga de historia y de cultura. Comparto plenamente la reflexión del director Antón de entre estar en Bélgica tapado de nieve, yo acabo de llegar el sábado, 60% de la superficie de Europa está bajo nieve, y estar en este hermoso convento y además estupendo centro de formación, claramente creo que nos debe mirar con bastante envidia. Mi reconocimiento se extiende a cada uno de ustedes, distinguidos funcionarios de organismos electorales, miembros destacados de la sociedad civil, representantes en plataformas digitales, políticos, periodistas y académicos. Gracias por haber sacado tiempo de sus apretadas agendas para acompañarnos. Su presencia, ya sea física o virtual, he visto en X, yo le sigo diciendo Twitter, pero bueno, Elon Musk dice que hay que decirle X, algunas ya presencias, y creo que sería muy importante que todos ayudemos a que este evento tenga la mayor presencia posible en las redes, porque precisamente de eso se trata, ¿no? Permítanme agradecer también de manera muy especial a todos quienes
a la distancia también nos están acompañando y nos están viendo, y motivarlos para que también utilicen toda la tecnología para poder, en la medida de lo posible, que su participación sea lo más productiva, haciéndonos llegar sus puntos de vista y obviamente sus reflexiones y recomendaciones. Deseo hacer al inicio de mis palabras de bienvenida una reflexión de carácter personal. Hoy para mí es un día de reflexión y de transición. Por un lado son palabras de inauguración del importante seminario regional que nos ocupa, y por el otro son palabras de despedida. Esta es mi última actividad oficial como director regional para América Latina de IDEA Internacional, después de 28 años de haber estado asociado a IDEA Internacional desde su propia fundación en 1995 y después de 26 años de dirigir su programa regional en nuestra región. Este 31 de diciembre cierro este maravilloso ciclo profesional. Gracias. Pero el mundo tiene sus particularidades. Que mi última actividad en IDEA Internacional tenga lugar en este centro de formación de AECID es especialmente relevante por dos razones. Una, personal. Hace 41 años, en 1982, una beca de la AECID, en aquel momento del Instituto de Cooperación Iberoamericano, me abrió las puertas a un mundo de conocimiento y a la diplomacia, permitiéndome cursar un doctorado en Derecho Internacional en la Universidad Complutense de Madrid y una maestría en diplomacia en la Escuela Diplomática Española. Aquellos años forjaron no solo mi carrera, sino también relaciones fructíferas con diplomáticos españoles comprometidos con la cooperación iberoamericana y con quienes tuve el privilegio de conocer, de forjar una amistad y de trabajar en proyectos comunes, entre ellos Luis Yáñez, Inocencio Chencho Arias, Carmelo Angulo, que nos dejó recientemente, Jesús Gracia, Juan Pablo de la Iglesia, también recientemente fallecido, y Fernando García Casas, entre muchos de ellos. Y desde lo institucional también es muy importante, ya que la primera actividad de relevancia y visibilidad que el Programa Regional de IDEA Internacional llevó a cabo en Latinoamérica fue precisamente en el Centro de Formación de Antigua, Guatemala, en 1997, ocasión en la cual presentamos el informe que un grupo de trabajo conformado por IDEA y dirigido por el expresidente Belisario Betancur elaboramos de cara al Acuerdo de Paz guatemalteco de 1996-1997. Asimismo, y durante las últimas 3 décadas, he tenido el privilegio de liderar desde la Dirección Regional de IDEA Internacional numerosas iniciativas, proyectos y seminarios en estrecho asocio con la cooperación española, muchos de ellos llevados a cabo en los centros de formación de la AECID. Es el único país que tiene una infraestructura estupenda, con 4 centros en los cuales hemos venido trabajando en cada uno de ellos en estas 3 décadas. El de Cartagena de Indias, el de Antigua, el de Santa Cruz de la Sierra y el de Montevideo. En uno de ellos, sobre partidos políticos en Centroamérica, en uno de estos proyectos, hace ya más de largos 20 años, tuve el placer de conocer y colaborar con Miguel González, a quien me complace reencontrar y saludar hoy aquí en su condición de director del Centro de Formación de Cartagena. Como ven, la vida trabaja de manera misteriosa. Todas estas actividades, iniciativas y proyectos han sido escenarios de fructífera colaboración y aprendizaje, fundamentales para enriquecer el trabajo de IDEA Internacional y su impacto en América Latina. También nos sentimos muy agradecidos con AECID por habernos invitado en varias ocasiones cuando estaban elaborando el proceso de su nueva estrategia en materia de democracia, y tuvimos tanto el secretario general, Kevin Casas Zamoras, como yo, el privilegio de poder acompañarles, y les felicitamos por esta estupenda iniciativa muy, muy necesaria, como bien señalaba el director Leis, respecto de la circunstancia tan especial de recesión democrática que vive nuestra región. Estoy seguro de que este importante seminario regional que hoy inauguramos
sobre un tema de tanta relevancia como quedó muy bien explicado en las intervenciones iniciales, también lo será para fortalecer nuestro trabajo conjunto. Hay mucho que hacer y hay que hacerlo rápido, tomando en cuenta lo que las dos principales encuestas regionales, Latinobarómetro por un lado y la POP, que acaba de ser presentada la semana pasada, nos vienen alertando sobre la caída constante del apoyo a la democracia en América Latina y a su vez también de manera muy preocupante la caída en la credibilidad de los procesos electorales. Solamente 4 países tienen niveles, de acuerdo a la POP, de credibilidad de sus elecciones por encima del 50% y el promedio regional ha vuelto a caer y se ubica en un bajísimo 38%, promedio regional. En este escenario, claramente, los organismos electorales se enfrentan el desafío de establecer diversas medidas y procedimientos, entre ellos, en el ámbito de las redes sociales, de las campañas de desinformación, de contaminación informativa y de fake news, de pactos éticos digitales y otros mecanismos de observación y de fact-checking para combatir campañas precisamente de contaminación informativa. Precisamente por ello, en Idea Internacional, durante los últimos años, tanto a nivel global como regional latinoamericano, hemos enfocado nuestra atención en el impacto que las redes sociales tienen en los procesos electorales y la democracia. El año pasado, durante el desarrollo del proceso electoral en Brasil, trabajamos muy de cerca con los ministros del Tribunal Superior Electoral y precisamente fui testigo en primera línea de cómo los niveles de polarización política y los mensajes de fundamentalismo religioso transmitidos a través de las redes sociales fueron generando una situación muy preocupante que luego llevó al ataque de los 3 poderes el pasado 8 de enero y, para un porcentaje significativamente importante, la percepción de que el proceso electoral en Brasil no había sido transparente ni creíble. Pero Brasil no fue el único caso. Aquí nos acompaña el jefe de la OMPE, un querido amigo, Piero Corvetto, quien junto con el presidente del Jurado Nacional Electoral también ha sido víctima tanto de ataques a la institución, tanto de ataques al proceso electoral de manera infundada e injustificada, como también de ataques personales. A ese nivel estamos llegando en América Latina. Este es un fenómeno relativamente nuevo. Por lo general en América Latina denunciábamos los fraudes después que habían pasado las elecciones. Ahora estamos empezando a denunciar los fraudes un año antes, diciendo si yo pierdo, claramente es porque ha habido un comportamiento indebido, no ha habido las condiciones de garantía suficientes. El caso del expresidente Bolsonaro, criticando la confiabilidad de las máquinas electorales, que son, digamos, un patrimonio común en el caso de Brasil y del cual, más allá de todas las sospechas infundadas que se le puedan hacer, son objeto de una enorme garantía, lo mismo que el propio Tribunal Electoral. Entonces lo hemos visto en el caso de Brasil, lo hemos visto de manera muy trágica en el caso de Perú, pero también lo hemos visto en el caso de México, con los ataques, aún no en contexto de proceso electoral, viniendo del propio Ejecutivo, del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, atacando de manera, de nuevo, injusta, indebida e infundada, la labor de ambas instituciones, tanto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como así también y sobre todo del Instituto Nacional Electoral. Por todo ello, creemos nosotros en Idea Internacional que es crucial y revisar y adaptar, por un lado, las regulaciones en materia de redes sociales y, como bien dijo el director Leis, hacerlo con mucho cuidado para no violentar el tema de la libertad de expresión. Pero si la situación ya era compleja per se, en noviembre del año pasado llegó un nuevo invitado llamado ChatGPT, que ya está por su 4ª versión, al menos la que nosotros podemos tener acceso. Me imagino que en los laboratorios debe estar ya versiones mucho más sofisticadas. Y el impacto de la inteligencia artificial, que nos cuesta dimensionar, pero que sí ya podemos anticipar, va a ser realmente brutal. Y por lo tanto creo que si antes estábamos bajo una enorme presión
de hacer cosas en materia de marcos regulatorios, en materia de unir esfuerzos, la llegada de la inteligencia artificial y su desarrollo ultra rápido y en muchos casos muy difícil de poder entender y comprender, lo hace aún más necesario. Por lo tanto, instituciones como la Unión Europea, que están a punto ya de adoptar su propuesta de marco regulatorio, la Comisión de Venecia, nos acompaña el ex magistrado José Luis Vargas, miembro de la Comisión de Venecia y miembro de la Comisión dentro de la Comisión de Venecia en materia de redes sociales, lo hace más urgente aún. Lo mismo la reciente aprobación de los Guidelines for the Governance of Digital Platforms, que acaba de aprobar UNESCO, es un paso importante en la dirección correcta, así como los códigos de ética en materia de inteligencia artificial y también el trabajo de que también nos acompaña acá representantes de la OCDE, que también están haciendo un esfuerzo muy significativo. Nosotros en IDEA hemos creado en la nueva estrategia una línea especial de trabajo para responder a los dos grandes nuevos desafíos del siglo XXI que tiene la democracia, además de los que no hemos podido resolver del siglo XX, que es de todo el tema que tiene que ver con cambio climático y lo que tiene que ver precisamente con inteligencia artificial. Todo esto nos lleva a nos pone en evidencia la importancia fundamental que tiene el tema precisamente relativo a este seminario en materia de campañas de desinformación, en materia de contaminación informativa y en materia de fake news. Y por lo tanto nosotros creemos que esto requiere un enfoque holístico que involucre a todas las partes interesadas, un multi-stocker approach, desde el punto de vista de los gobiernos, de los partidos políticos, de las instituciones electorales, de los medios de comunicación, de las plataformas digitales, de los propios ciudadanos y, como bien decía el director Leis, también de la sociedad civil. Yo creo que ahí hay un elemento muy importante. Estos espacios donde nos reunimos diferentes representantes de manera plural, con el objetivo no solamente de diagnosticar, aquí yo tengo una pequeña diferencia, yo creo que estamos sobrediagnosticados, pero me gustaría que en este evento hagamos un esfuerzo de ubicar lo que sabemos en tres categorías. Aquellas cosas que sabemos y que nos sentimos cómodos sabiéndolas. Y decimos, sobre esto creo que tenemos confianza. Aquellas cosas que creemos que sabemos, pero que la verdad no necesariamente puede llegar así. Y la tercera cosa es aquellas cosas que no sabemos. Con el senador Humberto de la Calle usábamos esa misma clasificación respecto de un tema que ahora prácticamente ha quedado soslayado, pero que sigue siendo tremendamente importante, que es precisamente el tema del papel del dinero en la política y en materia de financiamiento. Y yo creo que ahí podemos aprender mucho. Le fuimos con mucho énfasis al tema regulatorio, con las regulaciones más o menos, el problema es que después teníamos que tener una agencia de enforcement, con la agencia de enforcement estábamos más debilitados, y había un montón de assumptions, de suposiciones que creíamos que nosotros sabíamos, pero que en realidad no sabíamos, o que los efectos que nosotros pensábamos que iban a tener eran totalmente diferentes. Entonces, con este enfoque que el director del centro y el director de la ESID nos han pedido, pongan énfasis en no solamente quedarse en el diagnóstico, sino en hacer formulaciones de política pública, de marcos regulatorios, de fiscalización, que sean prácticas, que sean viables, que sean políticamente viables. Creo que tendríamos que hacer este esfuerzo de autocrítica y preguntarnos, oye, por ejemplo, esto que se dice fact-checking, muy fácil, ¿no? O sea, alguien dice una cosa, hay un fact-checking, el fact-checking dice, esto es mentira. El problema es que ahora no le creemos al fact-checking, ¿me explico? Entonces, ya no hay una verdad, hay múltiples verdades y aquellos elementos que nosotros creíamos que nos iban a resolver el problema. O, por ejemplo, sale una noticia falsa, esa noticia falsa inmediatamente es contrarrestada, se le hace un fact-checking y dice, no, esta es la verdad. Bueno, ¿cuánto recorrió esta noticia falsa y qué impacto ha tenido la noticia falsa versus lo que circuló y el impacto que ha tenido la que viene a desmentir a la noticia falsa, que a su vez para algunos, por el sesgo de confirmación, se convierte a su vez no en la verdad de la noticia falsa, sino en otra noticia falsa?
Entonces, ahí creo que estamos teniendo un problema muy importante y creo que tenemos que aprovechar estos 2 días con el auxilio de calificadísimos expertas y expertos que nos acompañan respecto de este tema. Otro aspecto que me parece fundamental es cómo las redes están siendo utilizados y no caer en un pesimismo de que únicamente facturarle todos los aspectos negativos a las redes. Yo creo que tenemos que buscar un balance entre los aspectos positivos de cómo las redes contribuyen. El director Leys nos recordaba cómo surgió en la primavera árabe con aquella ilusión de que con las redes sociales íbamos a democratizar rápidamente el mundo. No caer en esa mirada ingenua, pero sí creo que es importante poner en el balance todos los aspectos positivos que tienen las redes sociales en materia de elecciones, en materia de democracia. Incluyo el papel fundamental de inteligencia artificial y, por el otro lado, obviamente, sus aspectos negativos, sus desafíos, sus amenazas. Dentro de eso, para nosotros en Idea Internacional, es muy importante el impacto muy negativo que está teniendo en materia de violencia política en contra de las mujeres. Ese me parece que es un aspecto fundamental que me gustaría que en este seminario se le ponga particular lupa, porque ahí para nosotros, desde Idea Internacional, y estoy seguro que para ESID, estos son elementos tremendamente importantes. Por lo tanto, apuesto que gracias a la metodología adoptada, los diversos paneles que conforman nuestro seminario, que están perfectamente diseñados para cumplir precisamente con el logro de estos objetivos, cómo ir encadenando diagnósticos con propuestas, un poco la pregunta de Lenin, ¿no? ¿Qué hacer frente a esta problemática y cómo le damos viabilidad? ¿Qué alianzas estratégicas? ¿Cómo debemos trabajar de manera sinérgica entre los diferentes actores de los diversos grupos para precisamente tener este enfoque y evitar duplicidades o falta de cohesión? Porque lo que estoy viendo es que hay una proliferación enorme de actores y en muchos casos lo que nos está faltando es precisamente encontrar venues, encontrar sitios como precisamente el que nos ofrece esta hermosa plataforma que nos ofrece AECID. Estoy seguro de que gracias a la calidad de los participantes, nuevamente muchísimas gracias por haber sacado tiempo de sus muy apretadas agendas y acompañarnos tanto de manera física como virtual, vamos a lograr identificar las lecciones valiosas y sobre todo también lo que apuntaba el director Leys, buenas prácticas, pero también de las buenas prácticas, las malas prácticas, porque muchas veces nos quedamos en las buenas prácticas y yo soy un convencido de que uno aprende tanto de las buenas prácticas como de las malas prácticas. Estoy seguro que con todo ello vamos a lograr identificar lecciones valiosas y formular recomendaciones para garantizar 2 aspectos que nos parecen fundamentales. Uno es el tema de la integridad, credibilidad y legitimidad de los procesos electorales. Si hay algo en que hemos avanzado en estos 45 años que la tercera ola democrática cumple en América Latina, arrancando en 1978, es que la única vía legítima para llegar al poder es a través de procesos electorales con integridad, con credibilidad y con legitimidad. Y eso, a la luz del Latino Barómetro y de la POP, estamos viendo que se nos está debilitando. A eso le tenemos que agregar los constantes y crecientes ataques que las autoridades electorales están recibiendo, como les señalaba anteriormente. Y por lo tanto, ahí hay un núcleo muy importante. Y el segundo núcleo, además de la integridad, credibilidad y legitimidad de los procesos electorales, pasa por cómo mejoramos, fortalecemos, relegitimamos y repensamos a la democracia. La democracia, como bien decía el director Leys, está obligada, más allá del debate académico que podamos tener, a dar resultados. La pregunta del Latino Barómetro, ¿apoyaría usted un régimen no democrático si éste resuelve sus problemas? Con un espantoso 54%. El 28% que dice yo soy indiferente a un régimen autoritario, un régimen democrático. La caída en el apoyo a la democracia, en datos del Latino Barómetro, el 48%, son todos campanazos de alerta que nos conminan a actuar con muchísima urgencia para precisamente no solamente fortalecer y relegitimar a la democracia, sino repensarla. Y aquí tomo la propuesta de Daniel Innerarity, que precisamente estuve conversando con él, tiene una estupenda cátedra
en el Instituto Europeo, en Firenze, sobre democracia e inteligencia artificial, y su libro propone precisamente cómo debemos repensar a la democracia para que tenga la capacidad, el marco conceptual y la capacidad estatal para dar respuestas oportunas y eficaces a los nuevos desafíos del siglo XXI. Va a ser muy difícil que podamos relegitimar democracia en contextos del siglo XXI si las hacemos trabajar con instituciones diseñadas en el siglo XVIII y siglo XIX con paradigmas del siglo XX. Las sociedades nuestras han cambiado, sobre todo en América Latina, 80% es urbana, está más informada, está más conectada, está más educada y tiene una revolución de expectativas. Y en esto las redes sociales pueden ser aliados estratégicos o realmente pueden hacernos la vida realmente muy complicada. Con todo ello, celebro nuevamente, Miguel, este evento. Muchísimas gracias por ser tan estupendo anfitrión. Estoy muy agradecido nuevamente, obviamente, con AECID. María Paz, realmente un placer trabajar con ustedes y les deseo a todas y todos un estupendo seminario. Estoy seguro que va a ser muy productivo y muy exitoso. Y muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, por tu estupenda intervención. Efectivamente, Daniel y yo nos conocimos allá por el lejano año 2002. Yo sabía que estabas de salida, pero no sabía que este era tu último evento. Efectivamente, la vida es muy caprichosa. Daniel y yo empezamos a trabajar este tema, los dos teníamos el pelo negro, pero veo que los dos seguimos manteniendo el mismo entusiasmo y, sobre todo, tú la misma brillantez. Le voy a pasar la palabra a Kevin Casas Zamora, que tiene secretario general de IDEA. No sé si está Kevin conectado. Ofelia. Aquí estoy. Kevin, bienvenido. Bueno, yo realmente, después de las intervenciones de Antón Leis y de Daniel Zobato, que se supone que eran dos intervenciones de bienvenida, y se supone también en la agenda que a ti te toca hacer pues una intervención introductora a la materia, pues si yo fuera tú, yo me pondría a llorar después de las magníficas intervenciones de Daniel y del director de la agencia, porque no sabría muy bien qué decir. Afortunadamente, tú no eres yo y seguro que tienes pues 1000 resortes para poder agregar valor a todo lo estupendo que ya se ha dicho. Así que bienvenido, Kevin, y te escuchamos. Muchísimas gracias, Miguel. Lo que dices es cierto, pero no han escuchado lo que tengo que decir con acento tico. Esa es la diferencia. Amigas y amigos, verdaderamente les agradezco mucho estar aquí y haberme invitado a decir algo para desencadenar esta discusión. Inevitablemente, mucho de lo que tengo para decir ya se ha dicho aquí por parte de tanto de Antón como de Daniel, pero algunas de estas cosas merece la pena repetirlas y hay algunas nuevas que voy a dejar para la consideración de ustedes. Quiero empezar dándole un saludo afectuoso a Antón, a todos los colegas de AECID y también a los responsables de este maravilloso centro de formación de AECID en Cartagena, particularmente a Miguel, que nos acogen con su hospitalidad habitual. Y créanme que si pudieran ver por mi ventana el paisaje gélido de Estocolmo, donde esta semana la temperatura no va a llegar a 0 grados, podrían imaginarse las ganas que tengo de estar allá con ustedes. También quiero saludar a mi querido colega Daniel Zobato, para el que esta actividad es una despedida, como él mismo nos lo dijo. A finales de este mes nos dejará tras 26 maravillosos y fecundos años con IDEA. Este evento, como todo lo que ha hecho IDEA en América Latina por más de un cuarto de siglo, lleva su impronta. Y a todas y a todos los participantes que nos acompañan, quiero también darles muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Debo decir que me complace estar teniendo esta conversación con Antón, bueno, por lo menos hasta hace unos minutos presente, porque que estemos acá es el resultado de una conversación que tuvimos ya hace algún tiempo en Madrid para tratar de identificar nuevas oportunidades para colaborar, como lo hemos hecho tantas veces en el pasado. Yo creo que es muchísimo lo que IDEA puede hacer con AECID en América Latina y más allá, sobre todo ahora que la agencia ha dirigido su foco de atención a la agenda de mejoramiento de la gobernabilidad. España es un miembro fundador de IDEA Internacional y junto con los otros 34 Estados miembros, ahora somos 35 porque Francia se acaba de unir justo el viernes. España, justo con los otros Estados miembros, literalmente es dueño de esta organización. Mi ruego hacia ustedes es que hagan uso de este recurso, que es una plataforma para tener una discusión plural sobre la democracia y hacer muchas cosas para fortalecerla. Es una plataforma en la que convergen España y otros miembros de la Unión Europea, pero también países como India, Sudáfrica, Indonesia y ciertamente un montón de países de América Latina. En tiempos en que el trabajo de apoyar la democracia está en peligro de verse a través del lente de los conflictos geopolíticos y de percibirse como otra imposición de las potencias occidentales al resto del mundo, he aquí un espacio genuinamente plural para rescatar y hacer valer la noción de que la democracia es una aspiración universal que merece ser preservada y protegida ante las amenazas que hoy la acechan. Hay pocas amenazas, me parece, que nos estén desvelando tanto como la proliferación de noticias falsas y campañas de desinformación a través de las redes sociales y el impacto que todo esto pueda tener en las elecciones. Digo, para que ustedes tengan una idea, hoy estoy participando en 3 eventos sobre este tema, uno en Australia, otro en México y este en Cartagena. Tal es el interés que hay en esto. Este interés es el reconocimiento de una verdad palmaria. Ya no se puede pensar la política actual fuera de la Internet y las redes sociales y ahora de la inteligencia artificial y sus algoritmos. Las redes sociales aparecieron como una maravillosa posibilidad de conexión global que ciertamente facilita la diseminación de conocimiento y que facilita la acción colectiva, sobre todo para la juventud. Sin embargo, esta nueva era también trae consigo, como bien sabemos, nuevos y graves retos para la democracia. Las redes permiten una amplificación de mensajes nunca antes vista, pero sobre todo de mensajes que apelan mucho más a las emociones que a la razón y entre las emociones a la indignación. De ahí que constituyen una arena ideal para potenciar discursos exaltados, mensajes simplistas y apelaciones a la intolerancia más crasa. Es paradójico, las plataformas digitales han creado una nueva arena de discusión política, pero sus algoritmos simultáneamente la clausuran todos los días. Porque estos algoritmos fragmentan el debate y hacen casi imposible construir un espacio compartido para el debate de la cosa pública. Es que deciden, en función de los perfiles, qué información le llega a cada persona. Esto termina reforzando las mismas opiniones, generando cada vez mayores distancias con quienes piensan distinto. Y todo esto pasa con una rapidez asombrosa, que es en verdad su superpoder. Todos los mensajes se esparcen al resto del mundo en un instante, sobre todo los mensajes falsos. Porque en esto hay que entender que existe una asimetría. La verdad, a fin de cuentas, está limitada por la realidad, y como decía el filósofo William James, la verdad no tiene ninguna obligación de ser interesante. Para la fantasía, para las fabulaciones, para las conspiraciones, no hay límite. En consecuencia, la mentira tiende a ser mucho más atractiva y a atraer más atención mucho más rápidamente.
cosa que los estudios sobre las redes sociales han demostrado una y otra vez. Hace poquito, al bueno de José Luis Perales lo declararon muerto. Y por horas, el mundo hispano lo creyó así. Y la triste noticia fue rebotada por algunos medios de prensa y dio pie a todo tipo de reacciones aún más lacrimógenas que las canciones de Perales. Pueden ustedes imaginarse que cuando una figura política o un funcionario de un organismo electoral es difamado y esa especie falsa se extiende a través de memes y formatos que lucen como fuentes noticiosas, si no tiene un perfil público como el de José Luis Perales, sus posibilidades de desmentir aquello efectivamente son limitadísimas. Digo, además, cuando uno lo matan en internet y luego aparece en un video diciendo que está vivo, el desmentido es, digamos, contundente. La mayoría de las noticias falsas no admiten una refutación tan clara y permiten sembrar una sombra de duda cuando menos. Una vez que circulan, el daño está hecho. Todo esto llegó para quedarse y con la inteligencia artificial para hacerse aún más peligroso. En este momento, hablar de proteger la integridad electoral sin referirse a estas amenazas es simplemente perder el tiempo. Y esto es especialmente cierto en América Latina, aunque solo sea por la penetración de las tecnologías digitales en la región. Según el reporte del Global Overview Digital 2023, el 80% de la población en América del Sur es usuaria regular de Internet. En Centroamérica y el Caribe es un poquito más bajo. Sudamérica en particular se encuentra por encima de Oceanía, África y Asia en proporción en la proporción de su población que consume regularmente Internet. Pero además, según el mismo reporte, Brasil es el segundo país en el mundo con más horas de promedio en Internet por día, o más horas de uso en la Internet por día, casi 9 horas y media, solo por debajo de Sudáfrica. Entre los 7 países con más tiempo en Internet por día se encuentran 4 países de la región, además de Brasil: Argentina, Colombia, Chile y México. Todos estos países también se encuentran entre los 10 países en el mundo con mayor tiempo diario de uso de redes sociales específicamente. No es casualidad, entonces, que las elecciones en la región se estén peleando hoy fundamentalmente en la esfera digital. Vaya, y si tienen dudas, vayan y le preguntan al presidente Nayib Bukele, que hace 4 años ganó contundentemente una elección sin hacer giras por su país, desde la comodidad de su teclado. O a Rodolfo Hernández en Colombia, que estuvo a punto de ganar la elección presidencial a punta de videos de TikTok. O a Franco Parisi, que asombrosamente quedó tercero en la última elección presidencial en Chile, con casi un 13% de los votos, sin poner un pie en el país. Es muy notable lo que está pasando con todo esto en América Latina y potencialmente muy peligroso, porque lo que están haciendo las tecnologías digitales es, como en tantas otras partes, abonar a una polarización política cada vez mayor. Desde finales de la década de 1970, la tercera ola democrática había permitido ingresar a la esfera política a partidos y sectores de ciudadanos hasta entonces excluidos del proceso político. El siglo XXI comenzó con un boom económico y con una ampliación de políticas sociales y redistributivas por parte de gobiernos progresistas, así como por el reconocimiento de derechos de sectores menos favorecidos como mujeres, comunidad LGTBIQ y pueblos indígenas. El final de ese ciclo económico favorable hacia el 2015-2016 coincidió con la activación de una reacción política muy agresiva contra ese nuevo escenario social.
a los tradicionales clivajes socioeconómicos en América Latina, que ya de por sí dan de sobra para alimentar populismos y dinámicas políticas exaltadas, se han sumado nuevas fracturas de naturaleza cultural y religiosa, en muchos casos importadas de Estados Unidos, que han exacerbado la polarización en la región. En la activación de esos nuevos clivajes, las redes sociales han jugado un papel fundamental. Y eso se ha traducido naturalmente en los niveles de crispación que estamos viendo en los procesos electorales en la región. Lo hemos visto en las elecciones de Perú, de Brasil, de Guatemala, Colombia, últimamente Argentina, así como en el proceso constituyente en Chile. Una de las manifestaciones más peligrosas de esta crispación es la propagación del negacionismo electoral. Si hasta hace poco se daba más o menos por sentada la integridad electoral y el correcto desempeño de nuestros organismos electorales, con excepciones en países autoritarios como Nicaragua, evidentemente, en el presente ya no es así. Hemos visto, y aquí se ha mencionado, por ejemplo, el caso de Perú. Hemos visto ahí cómo la autoridad electoral de la OMPE, acá presente, no solo era injustamente cuestionada por quienes perdieron las elecciones en el año 2021, sino que ello llevó a un nivel de violencia verbal y física nunca antes vistos. Vimos en la elección de Brasil en el 2022 una polarización absolutamente tóxica y descontrolada. Posteriormente, las fake news y los mundos paralelos creados por los algoritmos llevaron a que, pese a no existir ninguna denuncia creíble contra el proceso electoral del 2022, un sector muy importante de la ciudadanía brasileña, alrededor de un tercio de ella, seguía convencido tras las elecciones de que Bolsonaro había sido víctima de un fraude. De esa exaltación manufacturada digitalmente, salieron las multitudes que se sumaron al intento de toma de Planalto en enero de este año. Es tiempo entonces de pensar juntos qué hacer, cómo defender en la medida de lo posible nuestra democracia y nuestros procesos electorales en esta era tan compleja. Para empezar, se hace urgente actualizar, renovar y reforzar nuestras legislaciones, no solo las nacionales, estamos obligados también a desarrollar y a fortalecer normativas regionales y globales. La inteligencia artificial, en particular, ha añadido un factor que aumenta exponencialmente los efectos del mundo virtual y los riesgos que se derivan de él. En esa línea, en la Unión Europea, de la que España tiene la presidencia en estos momentos, se vienen realizando importantes avances. Así, específicamente en relación a la inteligencia artificial, existe una estrategia, así como una propuesta de reglamento que es materia de un amplio debate. También el gobierno de Estados Unidos recién promulgó un primer decreto ejecutivo sumamente amplio sobre esta materia. La OCDE y la UNESCO también han desarrollado recomendaciones en la misma línea. Un poco a tientas, pero con un sentido de urgencia, ha habido en el último año una proliferación de esfuerzos normativos para regular la inteligencia artificial de manera que se mitiguen sus riesgos sin impedir la innovación, que es un círculo complicadísimo de cuadrar. No estoy muy claro, sin embargo, que en todos esos esfuerzos los efectos de la inteligencia artificial en los procesos democráticos y en las elecciones en particular hayan recibido la atención que merecen. Desde Idea Internacional justamente estamos tratando de darles esa atención. Para empezar, como parte de la estrategia institucional aprobada por nuestros Estados miembros el año pasado, hemos añadido a nuestras tradicionales áreas de trabajo un nuevo programa de investigación y acción sobre digitalización y democracia, muy centrado en los usos y abusos de las tecnologías digitales en el marco de los procesos electorales. Esta es en realidad la formalización de un trabajo que hemos venido haciendo ya por varios años, con publicaciones sobre cómo desplegar las tecnologías digitales para regular el financiamiento político
con talleres sobre ciberseguridad y desinformación en elecciones, dirigidos en particular a los organismos electorales, con seminarios y esfuerzos de construcción de códigos de conducta para regular la publicidad política en línea durante las elecciones, etc. En el año 2021 iniciamos un mapeo global sobre las vulnerabilidades que enfrentan los organismos electorales para encarar los nuevos retos planteados por las tecnologías digitales. En ese mapeo vimos con especial preocupación cómo las propias entidades electorales están siendo víctimas cada vez más de acoso en redes y cómo estas acusaciones han derivado en muchos casos en violencia física contra ellas. Asimismo, particularmente en América Latina, hemos prestado mucha atención a la promoción de esfuerzos para regular la violencia en redes contra las mujeres que están en política, que como sabemos padecen esos ataques con particular intensidad. Por ejemplo, esta ha sido una parte importante del programa de trabajo de nuestra oficina en Paraguay con financiamiento de la Unión Europea. Junto con otras organizaciones hemos venido trabajando para plantear propuestas concretas para defender la integridad electoral en el entorno actual. Estamos jugando un papel central en la red global para proteger la integridad electoral auspiciada por USAID, en el Foro sobre Información y Democracia, cuya declaración fundacional ha recibido el apoyo de 50 países. Estamos, junto con otros socios, preparando recomendaciones para las plataformas de redes sociales, los estados y otros actores clave. Por ejemplo, una recomendación clave es tratar de garantizar que los algoritmos no impidan el acceso a información electoral plural, a los diversos puntos de vista en las campañas electorales. Asimismo, es importante promover mecanismos de rendición de cuentas para actores clave como medios de comunicación. Esto implica contemplar sanciones apropiadas de manera transparente y con pleno uso del debido proceso, de manera que no se generen amenazas indebidas al ejercicio de la libertad de expresión, como aquí se ha dicho. Como lo ha señalado la Sociedad Interamericana de Prensa, criminalizar las noticias falsas es algo que hay que tomar en dosis cuidadosamente administradas, porque comporta graves riesgos para la libertad de prensa. Defender la integridad electoral en un mundo digitalizado y en particular en un mundo en el que la inteligencia artificial y el aprendizaje automático serán omnipresentes, es una tarea muy compleja pero impostergable. De acometerla con éxito depende la supervivencia de nuestras democracias. Aún más, es una tarea que es imposible acometer sin el esfuerzo conjunto de las autoridades electorales, de los gobiernos, de los parlamentos, de los medios de prensa e inevitablemente de las propias plataformas digitales. Aunque no soy muy optimista, yo quisiera pensar que las plataformas digitales serán capaces de entender que su nacimiento y éxito está ligado al ejercicio de las libertades, particularmente la libertad de expresión, que solo la democracia nutre y protege, y que en la medida en que sus algoritmos debilitan a la democracia, están cortando la rama sobre la cual están sentadas. Pero admito que esto no es más que una esperanza. Lo sucedido en el último año con Twitter sugiere fuertemente que la responsabilidad de preservar el debate democrático es, en la mayoría de los casos, la menor de sus prioridades. En fin, es mucho y urgente lo que podemos y debemos hacer juntos para preservar la salud de la democracia, por lo que celebro este encuentro en Cartagena. Le agradezco de nuevo a ESID haber hecho posible que estemos aquí y les deseo a todos y todas ustedes una conversación interesante y fecunda. Esto es una conversación no tanto definida por el temor frente al mundo vertiginoso que nos rodea, sino por la responsabilidad de hacer juntos lo que esté a nuestro alcance, con lo que tengamos a mano, para lograr que sea un poquito más humano, más justo y más democrático cada día. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Kevin. En efecto, no solamente hemos oído
acento tico, sino hemos oído pues muchas ideas y muchas aportaciones que desde luego incorporan enorme valor a esta intervención que recién comenzamos. De todo lo que has dicho yo me quedo con el tema de los algoritmos y de la dificultad para poder confrontar ideas con gente que piensa distinto que nosotros y la fragmentación de un debate con el riesgo que ello conlleva. Muchísimas gracias, Kevin, muchísimas gracias, Daniel, muchísimas gracias, director.